Más de 60 millones de mujeres y niñas murieron en el mundo durante 1997 a causa de la violencia del hombre. 2 años en el hospital porque quedé tetrapléjica. Me agredió y quedé tetrapléjica. En Europa y en Estados Unidos, la mitad de los asesinatos de mujeres son cometidos por sus maridos o compañeros. Cada día me encuentro en un sitio diferente y siempre con las mismas amenazas y aparte se trae un testigo, ¿no? 1 de cada 5 mujeres europeas es víctima de actos de violencia doméstica. Los maltratos psicológicos son peor porque de alguna manera no denuncias, no. ¿Qué tienes que denunciar? ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo van a comprender los demás? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo demuestras? En España, y desde 1984, año en que por primera vez se hacen públicas las denuncias a la policía, se produce un promedio anual de 17.000 denuncias por malos tratos a mujeres, llegando a 25.000 en 1997. La sociedad española se sensibiliza, pero a pesar de ello, una mujer sigue muriendo cada 6 días. Y ahora digo que yo debía haberle matado. Y no tuve valor. En 1980, Naciones Unidas reconoce que la violencia doméstica es el crimen más corriente y encubierto de la humanidad. La violencia doméstica se convierte en un problema público cuando la mujer empieza a conquistar la igualdad. Su paulatina incorporación a la sociedad está transformando las relaciones hombre-mujer. En los últimos 20 años, la tasa de actividad laboral femenina ha aumentado un 72%. En España, más de la mitad de los jueces son mujeres, y el avance más espectacular se ha producido en la universidad, donde hoy más de la mitad de estudiantes de carreras no técnicas son mujeres. Algunos psicoterapeutas afirman que muchos hombres empiezan a sentir miedo de la autonomía de las mujeres. La viven como una agresión que cuestiona su supremacía. Según José Jiménez Villarejo, magistrado del Tribunal Supremo, la violencia doméstica empieza a convertirse en un problema público y un fenómeno social cuando la mujer descubre que tiene derecho a desempeñar cualquier papel exactamente igual que el hombre. Esto significa una revolución, no nos engañemos. Significa una revolución que caracteriza este fin de milenio, este fin de siglo y fin de milenio. Y hay muchísima gente que frente a este cambio, que significa un cuestionamiento radical de la situación precedente, reacciona con violencia, con una violencia a veces, o quizá, inconsciente. No sabe exactamente contra qué reaccionan, pero reaccionan con violencia. Esto explica que la violencia doméstica en este momento tenga unas características especialmente brutales. Te obligaba a caminar a 4 patas, arrastrada por el suelo, mientras me golpeaba con una fusta. Cuando empezaron las palizas graves estando embarazada de mi primer hijo, las patadas en la tripa, el obligarme a dormir en el suelo desnuda, todo lo que hacía con una tripa de 8 meses, que era un auténtico cabrón, es que no puedo evitar el decirlo, pues yo empecé a darme cuenta de que realmente, o sea, mi vida corría peligro. Inés Moreno tiene 35 años. Vive en Madrid, una de las comunidades con el índice más alto de violencia doméstica de España, junto con Andalucía y Cataluña. Es una mujer emprendedora, inconformista, que paró el reloj de su vida los casi 3 años que estuvo casada con Abdel. Hoy, después de 5 años, Inés ha empezado a recuperar su energía y es capaz de analizar el por qué una mujer fuerte como ella llega a ser sometida y maltratada. Los maltratadores tienen parte del camino recorrido cuando se encuentran con su probable víctima en la vida, porque esa mujer ya lleva detrás una historia de necesidad afectiva, ¿no?, emocional, de autoestima baja, de necesidad de reconocimiento, que a lo mejor otras mujeres no tienen, ¿no?, a ese nivel. Independientemente de que seas una profesional muy cualificada, una persona muy liberal, con una mente muy preparada, muy inteligente, porque además yo creo que yo era mucho más inteligente que él, lo creo ahora.
estaba mucho más preparada, era más culta. El tema es que las mujeres desde muy pequeñas son socializadas para creer que su propio valor lo da el hombre. Y entonces por eso siempre tienden a buscar de una manera u otra un príncipe azul. Eso hace que cuando encuentran un príncipe azul, que nunca es ni príncipe ni azul, tiendan a depositar mucho de la razón, de la experiencia, del saber de la vida en él. A la larga eso hace que entonces él tienda cada vez más a crecer, porque además los hombres tendemos a eso, desde nuestra socialización, a creer que tenemos poder, que tenemos la razón, que todo eso es lo que nos hace valer más. Todo ese proceso a lo largo de los años crea una situación en la cual ella está metida como en un campo de concentración sin saber ni pensar, y esto pasa. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, la violencia contra las mujeres se produce en todos los países, tanto en ámbitos rurales como urbanos, en todos los niveles económicos, independientemente de la religión, raza, estatus social o edad. Es una forma de violencia intersexual sin frontera de clases, aunque cuanto más altas son, mayor es el silencio. Yo puedo decir que hay mujeres diputadas maltratadas. Están representándonos en el Congreso. Pero de la misma manera puedo decirlo, porque en el año 95 lo denunciamos. Y acudimos a la Comisión Mixta Congreso y Senado para denunciar que había responsables políticos que estaban en aquellas cámaras, en la primera y en la segunda, que estaban también en posiciones importantes en gobiernos comunitarios o con responsabilidades locales que eran maltratadores. Eso está en el diario de sesiones, quiero decir que está en la comisión denunciado. Y sin embargo, no se tomó ninguna consideración con la denuncia que llevaba nombres y apellidos. Inés estudió filología hispánica y empezó empresariales. Trabajó en una productora de radio y también en una emisora de Madrid durante 4 años. Yo trabajaba en un buen lugar, tenía dinero. Él era un tipo además muy espectacular, tanto en el aspecto físico como en el de preparación. Él trabajaba en una embajada, era el brazo derecho del cónsul y del embajador, hablaba 4 idiomas, era un tipo importante. Claro, a nivel de opinión pública nos enteramos siempre de las clases sociales económicamente más bajas, porque claro, la mujer que no tiene medios económicos es aquella que necesita la casa de acogida para mujeres maltratadas, la que necesita un abogado de oficio, la que no sabe dónde ir, la que no tiene cómo dar de comer a sus hijos. Cierto es que cuando una mujer de nivel económico más alto, que tiene dónde ir a vivir, que tiene su profesión y que no necesita el abogado de oficio, se habla menos, pero yo diría que se da en todas las clases sociales. Establecer el perfil del hombre agresor es complejo. Según los expertos, no se distingue de la normalidad masculina, aunque hay unos rasgos que suelen repetirse. No tiene nada que ver con el enfermo mental. A nivel mental, lo que caracteriza al hombre violento es que no lo caracteriza nada. Es un hombre absolutamente normal. Es decir, que es un hombre que puede tener entre los 20 y los 50 años o 55. Está orgulloso de ser hombre. No de ser hombre fisiológicamente, sino de la masculinidad. Cree que ser hombre es ser importante. Está convencido, aunque no lo diga, que ser mujer es ser menos importante. Cree que si se pueden consensuar las cosas mejor, pero si no se pueden consensuar, él tiene la razón. Y además suele ser un seductor a nivel social. Es alguien que generalmente consigue que hasta la familia de ella lo considere una víctima. Inés hoy tiene claro que el silencio, un insulto o un empujón pueden ser el inicio de la espiral de violencia. El maltrato es pegar una bofetada. El maltrato es estar callado durante horas. No hablar. Y no puedes decir nada, porque como no te hablan, ¿qué vas a decir?
No puedes defenderte. Te elimina todas las opciones. El maltrato es un empujón. El maltrato es decir, eres una inútil que no vale para nada. Y todas las demás gradaciones de maltrato. Que siempre nos fijamos en la prensa o en los medios de comunicación en la paliza total. Pero es que hay pequeños maltratitos que hacen maltratitos gordos. No. Por ejemplo, esconder algo y decir que tú lo has perdido y hacértelo buscar. Y de repente lo ponen en el mismo lugar. En lo cotidiano, los hombres tendemos a realizar maniobras muy pequeñas. Algunas son conscientes, otras son hábitos de comportamiento, como por ejemplo las culpabilizaciones que se hacen a la mujer. Bueno, tú no tienes razón, cállate, tú exageras. O conscientes, como pueden ser las mentiras, la no implicación en lo doméstico, el descuidar el tener que ocuparse de los demás. Todas esas son actitudes que nos van colocando en un lugar de tener más poder sobre la mujer porque la sobrecargan a ella. Luis Bonino denomina micromachismos a esos pequeños controles o actitudes dominantes que los hombres ejercen normalmente y que las mujeres suelen tolerar. Son, dice, mecanismos de dominación suave y casi invisible en lo cotidiano que producen efectos devastadores a largo plazo. Son actitudes no violentas y frecuentes en varones que la sociedad casi nunca tacha de machistas y que poco a poco van socavando la autonomía de la mujer, haciéndola más vulnerable. El interés y la experiencia personal de Inés la ha llevado a colaborar con organizaciones de mujeres participando en programas contra la violencia. Hoy vive con sus 2 hijos y Juanjo, su nuevo compañero, en una pequeña casa del barrio madrileño de San Blas. Sorprendentemente, Inés no guarda rencor a los hombres. Yo vivo con un hombre que se ocupa de mis hijos de una manera en que no lo hizo ni su propio padre, por supuesto, naturalmente. Solo faltaba, ¿no? Y que me ha hecho ver que hay hombres a los que se les puede querer aunque no tengan nada, ¿no? Y aunque no tengan poder, y aunque no tengan dinero, ¿no? El marido de Inés murió en un accidente de coche mientras ella estaba en una casa de acogida para mujeres maltratadas. Nunca vio su cadáver y a veces todavía siente temor ante la posibilidad de que pudiera estar vivo. La violencia doméstica produce todo tipo de secuelas. Las torturas psicológicas a las que son sometidas todas las mujeres maltratadas físicamente generan, a lo largo de los años, fobias y rencores difíciles de curar. Fobias a espacios cerrados, que nunca tenía porque él me encerraba. Se iba y me encerraba sin dejarme posibilidad de salir de la casa, ¿no? Y tuve esta fobia y la sigo teniendo, no puedo ni bajar al metro, es impresionante, es alucinante. Es impresionante, ahora que lo digo, es impresionante. Yo antes cogía el metro para ir a la facultad y no he vuelto a cogerlo, ¿no? Tengo muchas inseguridades respecto de mí y sobre todo mi vida no es ni con mucho lo que yo me hubiera gustado que fuera, ¿no? Porque no es y yo soy responsable. Assumpta rebosa vitalidad y la derrocha cada mañana por las playas de Arenys de Mar, en el litoral de Barcelona. Correr por la playa hoy es un placer. Hace tan solo 5 años era la única forma de relajarse y huir de las tensiones y angustias provocadas por las sistemáticas vejaciones y malos tratos. Aunque lo peor para ella fue el terror psicológico de los primeros años. Yo creo que los maltratos psicológicos son peor, porque de alguna manera no denuncias, no. ¿Qué tienes que denunciar? ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo van a comprender los demás? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo demuestras? Yo creo que es peor. Yo me lo pasé mucho peor con la primera parte, mucho peor. Sí, porque nadie me creía. Assumpta Casademunt tiene 45 años. Había sido militante del PSUV. Hasta los 30 años vivía sola. Tenía su propia tienda de modas. Era una mujer totalmente independiente hasta que se enamoró. Vivieron juntos 10 años y tuvieron 2 hijos.
Yo veía que estaba perdiendo mi personalidad, mi yo, no me encontraba a mí misma. Pues de entrada no te das cuenta, ¿por qué? Porque estás enamorada, lo único que interesa en aquel momento, o lo que quieres, lo que deseas es estar con aquella persona, vivir con ella, compartir, lo que sea. Considerar delito los malos tratos psicológicos es sin duda un paso importante, contemplado en la última reforma del Código Penal, pero su demostración se presenta difícil y una vez más dependerá de la sensibilidad de los jueces. Hay muchísimas mujeres que son maltratadas psicológicamente y como el marido nunca les ha puesto la mano encima, no se consideran mujeres maltratadas. Pues seguramente me estarán, si me escucha alguna, ni siquiera se dé por aludida. Yo les aconsejaría que se compraran la guía de la mujer maltratada y que la leyeran muy atentamente, porque es que me da muchísima rabia, porque conozco muchas mujeres que están siendo maltratadas y no se dan cuenta. La mujer está cada día más predispuesta a denunciar los malos tratos. A pesar de ello, y según un informe del Consejo de la Mujer de Madrid, más de la mitad de las denuncias no prosperan debido en gran parte al miedo. Miedo e incomprensión por parte de la sociedad hace que la mujer se sienta totalmente sola y calle. La mujer viene con miedo, y con bastante. Viene con miedo. Y muchas veces a la hora de venir a la comisaría a denunciar, cuando le has explicado el trámite que se hace, cuando ya has plasmado en denuncia lo que ella quería decir, muchas veces la mujer dice que ya no quiere, que lo que ha dicho no quiere que se siga adelante, que es que tiene mucho miedo, que ella no está segura de las consecuencias del haber interpuesto una denuncia. La sociedad en general no es consciente, no tiene conciencia de que una persona le pueda pasar por esas situaciones. Eso no es importante, son cosas de cada uno, de cada casa, independiente, cada uno se lo arregla como pueda, todos tenemos nuestros problemas, no se dan cuenta. Entonces tú te das cuenta de que claro, que estás sola, sientes como una gran soledad delante del mundo, ¿no? Tan solo los amigos más cercanos entendían lo que estaba pasando entre ellos. Asunta intentó muchas veces, pero sin éxito, echarle de casa. Ella se había propuesto no abandonar la que era su única propiedad. Presentó varias denuncias sin suerte, hasta que por fin lo consiguió. Hombre, lo conseguí por denuncia, claro, por vía judicial, denunciando, porque una tarde pues se pasó bastante y yo denuncié y bueno, le dieron 24 horas para marcharse. A Asunta tampoco le ha quedado ni odio ni rencor hacia los hombres y cree conveniente, además, que sus hijos sigan viendo a su padre. Yo siempre he tenido claro que bueno, está muy bien que tengan un padre, sea como sea, y tienen derecho, y eso lo tengo clarísimo, que también estoy contenta. Creo que lo tienen que tener, pero lo necesitan, y bueno, si ya serán mayores, harán sus valores, ¿no? Creo yo. Reclamar la custodia de los hijos es la principal reivindicación de las asociaciones de padres separados que se sienten discriminados respecto a las mujeres. Un derecho que se ha convertido en el detonante de fuertes enfrentamientos cuando la pareja se separa. La Unión de Separados de España reconoce que las indemnizaciones económicas y la pérdida de la custodia de los hijos a favor de las madres produce tal odio y desesperación que puede desembocar en violencia. Violencia que también se ha vuelto contra ellos. El año pasado, 10 hombres resultaron muertos a manos de sus mujeres. Aunque según un estudio basado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los últimos 10 años, el hombre es el sujeto agresor en el 97% de los casos en que muere un miembro de la pareja a manos del otro. Si yo viviera en un país en el que muere un hombre cada semana en manos de una mujer, y que además el 95% del total de los delitos que se cometen en el país los cometen las mujeres, llamaría a la unión de los hombres frente a ese enemigo común. Estamos en un país en el que esas cifras son exactamente así, pero al revés, y no llama la atención. Incluso yo he oído decir a gente en los medios de comunicación que sería conveniente no sacar tantas noticias sobre el tema, vaya a ser que provoquemos no sé qué cosa del efecto dominó. Asunta trabaja hoy de cocinera en un restaurante.
Ha vuelto a recuperar la ilusión y analiza las cosas con una cierta tranquilidad. La de haber superado sus miedos y fobias y las enfermedades que aparecieron tras esos largos 10 años de convivencia turbulenta. Y sobre todo, ha perdido el miedo a la muerte que ella consideraba como el último triunfo de su pareja. ¿Por dónde me va a vencer, no? Ya que en todo lo otro no ha podido, pues claro, me moriré. Me vencerá por aquí porque yo me voy a morir. Y claro, entonces tenía un miedo horrible a cualquier tipo de enfermedad, pero es que enfermedades que me inventaba, bueno, que no he tenido nunca, ¿no? Es que es inexplicable. Yo por eso quiero decirle aquí delante, porque yo sé que hay muchas mujeres que están pasando por eso. Y todo tiene solución. Quiero transmitir eso, que todo tiene solución y que llega un momento que lo vences y trata de ponerse fuerte y con energía y decir, pues no, quiero vivir y punto. Carmen Bernal tiene 34 años. Nació en Barbate, Málaga. Se casó a los 18 y los problemas empezaron de inmediato. Estando embarazada de su segundo hijo, sufrió una brutal paliza en la que su marido llegó a marcarla con un hierro candente. Carmen empezó a pintar con la boca hace 10 años, después de permanecer 8 meses en una unidad de cuidados intensivos, donde llegó después que su marido la atropellara varias veces y le asestara 3 puñaladas, en el momento que ella y sus 2 hijos huían de la última paliza. Paqui Oribe es la otra cara de la moneda. Han pasado 3 años de su separación y para ella el hombre sigue siendo la imagen de la tortura después de 7 años de malos tratos. Ha dejado, pero que muy marcado. Mucho. Y nunca se puede decir, de esta guay no voy a beber, pero yo ahora hasta el día de hoy lo tengo muy claro que paso de un hombre. Y que pienso que me puedo valer por mí misma, pero la mar de bien. Incluso hasta con mi hijo me ha costado, ¿no? Me cuesta, pues se está desarrollando, se está haciendo un hombre. Pero está ahí. Pero no lo veo como eso. Lo veo como mi hijo, pero sin sexo. Paqui vive en Canovelles, a pocos kilómetros de Barcelona, y trabaja en una pescadería. Se casó y a los 20 años tuvo su primer hijo. Se separó y empezó a trabajar en una fábrica, pero su salario era muy bajo para su mantenimiento y el de su hijo. Fue precisamente la amistad entre su hijo y un niño del colegio lo que la llevó a conocer al padre de este, que también vivía solo. La relación entre ambos empezó como un simple pacto de convivencia. Paqui conseguía así un cierto desahogo económico y él tenía asegurado el cuidado de su hijo. Nosotros ni teníamos un plan de pareja ni nada. Él iba a su trabajo, yo cuando estaba cuidaba al niño, cuando yo trabajaba lo cuidaba él a los 2, total. Que era vivir así, un poco. Cuando ya llevamos un tiempo yo vi que no era la persona que yo pensaba. Daba gritos al niño, todo le molestaba, le decía que era igual que su madre, total, pero al suyo, al mío no. Yo se lo explicaba a él, que eso no estaba bien, que hombre, el pobre crío más quisiera él que está con sus padres, que con los dos, que como estaba, ¿no? Y con su hermana, porque estaban separados. Y bueno, al principio sí, se ponía a llorar, decía que no quería ser así, pero eso duró muy poco. Yo cuando vi el ambiente que había allí, le dije que yo me iba, que yo aquí no aguantaba porque no tenía necesidad de eso. Pero Paqui no logró salir de la casa aquel día. Hoy se siente culpable y no quiere recordar ese momento que cambió su relación y destrozó parte de su vida. Es la palabra, me violó. Dijo que yo de ahí no me movía y de que no, que me había ayudado mucho y eso lo tenía que agradecer. No me podía ir así de allí. Ya eso yo no lo tenía que haber permitido. Pero te sientes la vergüenza de otra separación. Mis padres no lo iban a entender, mis hermanos tampoco. Según estudios publicados en la Revista Jurídica de Cataluña, los primeros actos de violencia contra la mujer pretenden frenar su independencia y cuestionar su autoridad. El hecho de verla atemorizada produce en el agresor
una sensación de poder, de omnipotencia que le satisface. Y eso es lo que sistemáticamente hacía la pareja de Paqui, atemorizarla, destrozando todo aquello que ella más quería, matando incluso los animales hembra de su preferencia. Él me comparaba con los conejos. Decía que la coneja siempre estaba dispuesta y que yo no. Y siempre me llamaba cuando el conejo montaba a la coneja, que los juntaba porque no los tenía separados, y me llamaba y para que lo viera aquello. Había una cosa que me molestaba y bueno, se enfadaba, se ponía una fiera y le decía que para lo único que vale una mujer, y yo ni para eso, que la había decepcionado mucho. La continua degradación, la falta de autoestima, el abandono del trabajo y el aislamiento son los rasgos que definen a una mujer maltratada. Y también a Paqui, que fue obligada a dejar el trabajo y a vivir recluida en una casa de las afueras de Canovelles que acabó convirtiéndose en su cárcel. Y madre mía, la casa que teníamos, qué bonita, qué grande y qué hombre, ¿no? Y luego aquello para mí era pues una cárcel. Una cárcel, no era otra cosa. Me iba a dar una paliza o me iba a encerrar porque decía que me había portado mal, porque hice una caseta que para todo el mundo era una caseta con un lavabo y todo para la piscina, y esa caseta pues era mi casa. Como todas las mujeres maltratadas, Paqui callaba delante de todos, de la familia y los vecinos. El miedo paralizaba cualquier intento de huida, hasta una noche que no pudo más. Yo lo llevaba planeado mucho tiempo, pasa que siempre que lo planeaba pues me asustaba. Y aquella noche pues me lo dije, yo es la última vez que me pega. No lo voy a consentir ahora. También digo, y ahora me avergüenzo, y es una cosa que jamás, bueno, ya le digo, me avergüenza de que haya estado en mi mente, ¿no? Yo ese día no los llevé al colegio, le dije a una chica que la tocase fuera porque no tenía que llevar a la niña al médico, y bueno, me fui a Blanes. El poco dinero que tenía me lo gasté en ellos, comimos fuera, hicimos pasar un rato a gusto los tres. La idea era cuando anocheciera, pues tirarnos por los acantilados eso que hay por ahí. Y bueno, ahora digo que al verlos me dio pena, ¿no? Porque digo, ¿qué derecho tengo yo de quitarles la vida, no? Pero tampoco me veía con el derecho de darles la vida que le estaba dando. Era una confusión, ¿no? Y pienso que también cobardía, ¿no? En el fondo pienso que tampoco lo quería hacer, ¿no? De acabar así, de aquella manera, ¿no? Luego piensas muchas cosas, pero es lo que digo, son excusas que te vas poniendo. Que si a lo mejor yo me muero y se quedan vivos, que si ellos se mueren... Son excusas que te vas poniendo porque verdaderamente no quieres hacerlo. Huir del hogar está en la mente de todas, pero ¿hacia dónde? Sin medios económicos la mayoría de las veces, y con los hijos a cuestas, la mujer tiene la posibilidad de ir a parar a una casa de acogida. Los servicios sociales, a pesar de haber aumentado en los 3 últimos años, siguen siendo escasos. En España hay 129 casas de acogida, lejos todavía de las 400 que corresponderían si se siguieran las recomendaciones del Parlamento Europeo de un centro por cada 10.000 habitantes. La mayoría de los 129 centros son albergues, pisos o residencias religiosas, donde las mujeres reciben tan solo cobijo, pero no tratamiento de rehabilitación. Las recomendaciones europeas, de momento, solo quedan en eso. A Francia y Gran Bretaña, por ejemplo, les corresponderían 600 centros y solo tienen 250. En Estados Unidos no están mejor las cosas. Hay 3 veces más refugios para animales que para mujeres maltratadas. Este centro de la Comunidad de Madrid, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es uno de los pocos donde se ofrece a la mujer maltratada por su pareja o padre un plan de rehabilitación e integración. Atención, se recuerda a todas que solo hay un turno de cena. Su organización y disciplina recuerda los internados de épocas estudiantiles. Los viernes y sábados se les permite salir de noche, pero las medidas de control y seguridad son estrictas para estas mujeres que han vivido con miedo y que temen la persecución de sus parejas.
Yo me debo hacer falta ahora mismo las medidas de seguridad porque yo estoy en alto riesgo, mi hija también, que mi marido es extranjero y en cualquier momento que la vea ella se la lleva y a mí vamos a llevar. Y nada, tengo que callarme, esconderme, porque como diga pida protección, tengo que estar escondida, marginal totalmente. Cuando fue la policía a detenerlo, delante de la policía llamó al hospital a decirme, eres tú la que has mandado a venir a buscar a la policía, esta me la vas a pagar. Yo no sé, ahora tengo mucho miedo a que me encuentre, porque si me encuentra... Mujeres de toda España tienen acceso a este centro, una vez superadas unas pruebas de selección, en las que son descartadas de entrada aquellas mujeres con patologías mentales severas, adicciones activas o que estén ejerciendo la prostitución. Aquí viven con sus hijos, siempre que los varones sean menores de 13 años. Para las niñas no existe límite de edad. Sesiones de terapia individual y en grupo ocupan parte de su jornada. Nuestras cámaras estuvieron en una de ellas. A la mayor le decían que total un cachete y mi hija tuvo que decir que no, que ya no había recibido cachetes, que había recibido palizas, ¿no? Entonces es muy duro que los jueces cuestionen hasta el propio testimonio de los niños, ¿no? Creo que no llegan a entender lo que es un hombre agresivo, ¿no? Porque un hombre agresivo no solo lo es con la mujer, simplemente tiene ese carácter. Yo, de hecho, mi hijo lleva 3 visitas, creo, y es alucinante el cambio que ha dado. Me ha costado un año enseñarle que no hay que hacer daño a nadie, que tiene que haber una igualdad entre los dos sexos, y ahora lo único que viene diciendo es lo fuerte que es y... pues bueno, que lo positivo es el mejor, el que más gana, ¿no? El que más puede es el ganador. Además de la recuperación, las mujeres de este centro reciben clases de formación general adaptada a sus características. También participan en los trabajos de mantenimiento del mismo. Si se logra, por fin, entrar en un centro de rehabilitación como este, el problema se presenta a la salida, cuando la mujer vuelve a la vida cotidiana y empieza a buscar trabajo, vivienda. Conocemos casos de compañeras que han salido de aquí y el hecho de saber pues que son mujeres y madres separadas, ¿no?, que han pasado por un centro, se niegan a alquilarles la vivienda. Yo veo una dificultad, la poca ayuda a la hora de salir en el tema del trabajo, no solo de la vivienda, porque tienen niños a tu cargo. Para sacar un sueldo y permitirte pagar una vivienda, primero te piden una nómina, cosa que es raro encontrar un trabajo con una nómina, y más si saben que has estado en un centro de mujeres maltratadas. Paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y el del medio. Yo le tenía miedo, yo le tenía horror. El asesinato de Ana Orantes, quemada viva por su exmarido en diciembre de 1997, después de haber explicado en televisión los malos tratos a los que fue sometida a lo largo de su vida, hace saltar todas las alarmas, cambiando la actitud de la sociedad española hacia la violencia doméstica. La repulsa es unánime. Las mujeres empiezan a perder el miedo y las denuncias aumentan, pasando de 17.000 a 25.000 ese mismo año. Una cifra muy baja a juzgar por un estudio realizado por el Defensor del Pueblo, según el cual 5,5 millones de personas dicen conocer algún caso de malos tratos entre sus familiares o conocidos. Yo no creo que haya más violencia contra las mujeres. Lo que pasa es que hoy lo sabemos. Hoy la mujer, como ha hecho una revolución, ha tomado conciencia de sus propios derechos, lo denuncia y la sociedad de alguna manera empieza a recriminarlo de manera más grave. ¿Vienes a denunciar a quién? A mi marido. A tu marido. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Me pueden meter 2 puñetes, pero yo me cogí con esto el primero y el segundo me cayó en la cara. Te cayó en la cara. La mujer que acude es una mujer joven relativamente, podríamos poner una edad entre 25 y 40 años. Más que nada el abuso fue inicialmente psicológico, o sea, la agresión era psicológica, que yo no me apercibía
porque del todo pensaba que su desequilibrio más bien estaba en una depresión oculta. Llega aquí después de haber aguantado ya en el tiempo esa situación de violencia, no solo física, que a veces es un caso puntual que sucede, sino también la violencia psicológica. Los insultos, el desprestigio, las amenazas, esa situación que la mujer va aguardando, callando y esperando hasta que ya no puede más y tiene necesidad de explicarlo. A pesar de una cierta concienciación popular, en España tan solo se denuncia entre un 5 y un 10% de los casos. En Gran Bretaña llegan hasta el 30%, pero las cifras de malos tratos son escalofriantes. Cada semana mueren 2 mujeres a manos de su pareja y anualmente se producen más de 800.000 incidentes de violencia doméstica. En Francia se producen aproximadamente unas 26.000 denuncias telefónicas, pero la falta de medios hace que tan solo se atiendan un 40%. En Estados Unidos, solo 1 de cada 100 mujeres maltratadas relata alguna vez los abusos sufridos. Los malos tratos van saliendo poco a poco a la luz. Hoy ya no se habla de crimen pasional, sino de violencia doméstica. De las 91 mujeres asesinadas en España en 1997, 89 habían iniciado ya el proceso de separación o divorcio. El gobierno se ve obligado a actuar. En abril de 1998 aprueba un plan de acción contra la violencia doméstica que refuerza los servicios de atención a la mujer. Desde los policiales a los psicológicos, hasta la reforma del Código Penal aprobada el pasado mes de junio. En ella se contempla el alejamiento del agresor de la víctima y se tipifica como delito el maltrato psicológico. A pesar de ello, las mujeres siguen sintiéndose desamparadas. Les cuesta denunciar y cuando lo hacen... Si lo haces con la Guardia Civil, es vergonzoso, porque te hacen sentir vergüenza. Te hacen preguntas y esas preguntas tú das una explicación de la que sea y le buscan los 4 pies, ¿no? Como yo digo, y por qué lo has aguantado, y por qué. Cuando tú lo que no buscas es eso, porque no lo sabes ni tú por qué lo has aguantado. Simplemente vas a poner una denuncia, no vas a nada más. Y es mucha vergüenza, y te sientes sola y te sientes... Las reformas, las nuevas medidas penales, todo parece caer en saco roto si, como dicen las mujeres afectadas, no cambia la actitud y mentalidad de los jueces a la hora de su aplicación. No es cuestión de que se aprueben medidas, de que haya unas existentes, sino que incluso ya con anterioridad había una serie de medidas que se podían aplicar y sin embargo nunca lo han hecho, porque el alejamiento estaba contemplado. Yo de hecho en mi caso se pidió desde el primer momento y sin embargo no lo han dado. Yo creo que en este momento no hay motivos para que la mujer se sienta desamparada. Entre otras razones, en la carrera judicial hay un porcentaje muy importante de mujeres, en la carrera fiscal todavía más. En menor medida o en menor proporción también las hay en los cuerpos policiales. Por consiguiente, la respuesta a este problema no viene solamente del varón, sino que viene también de la mujer. Yo no creo que en este momento, insisto, haya motivos para hablar del desamparo de la mujer ante la violencia doméstica. Hoy en España, un 54% de los jueces son mujeres y va en aumento. Una situación que, paradójicamente, produce todavía ciertos recelos entre las mismas mujeres. Las mujeres piden, por favor, que me toque un juez. ¿Por qué piden que me toque un juez? Porque la mujer juez está en una estructura netamente masculina y va a ser más dura, más feroz, más intransigente, porque teme que la llamen feminista, teme que la llamen no parcial o imparcial, etc. Manuela Carmena, vocal del Consejo General del Poder Judicial, apuesta por lo que ella define como reinventar la justicia. Y en ese sentido ha diseñado junto con instituciones penitenciarias un proyecto con la vista puesta en el agresor. No cree que endurecer las penas dé mejores resultados, al contrario, solo produce dolor. Un planteamiento difícil de aceptar por las mujeres que han sufrido durante años las palizas de su pareja. Nosotros lo que hemos propuesto fundamentalmente es la evitación de la prisión,
estudiar medidas en los divorcios y en las separaciones que primen el abandono de actitudes agresoras, y después, en el seno de la prisión, recuperar regímenes de mayor libertad, incluidos con regímenes de mayor posibilidad económica también, aquellas personas que sus procesos de formación o de, digamos, nueva formación empiecen a mejorar en el ámbito de la agresión. La recuperación es lenta. Hay baches, recelos, pero para Paqui ya no hay marcha atrás. Sus 2 hijos son su principal fuerza para seguir adelante. Y yo ahora pues pensaba que aquí nunca va a llegar, que nunca va a salir de allí, que siempre iba a ser una mujer amargada, y ahora tengo muchas ganas de vivir y de salir adelante y de que, bueno, pues, que acabe todo y llevar pues una vida normal y corriente, como la lleva todo el mundo. Carmen Bernal tiene 34 años. Nació en Barbate, Málaga. Se casó a los 18 y los problemas empezaron de inmediato. Estando embarazada de su segundo hijo, sufrió una brutal paliza en la que su marido llegó a marcarla con un hierro candente. Carmen empezó a pintar con la boca hace 10 años, después de permanecer 8 meses en una unidad de cuidados intensivos, donde llegó después que su marido la atropellara varias veces y le asestara 3 puñaladas, en el momento que ella y sus 2 hijos huían de la última paliza. Me trató un psicólogo, vio mucha lucidez y dijo, esta chica hay que sacarle partido de todo lo que pueda hacer, ¿no? Y así fue como me inicié en el mundo de la pintura. Andalucía es la comunidad con el índice de denuncias más alto, que no siempre se corresponde con el número de muertes. En 1998 se superaron las 4.300 denuncias, con un total de 6 muertes, 5 mujeres y 1 hombre. Mientras en Cataluña, con una cifra menor de denuncias, murieron 8 mujeres y 2 hombres. Es en Andalucía, precisamente, donde se ha producido una importante reacción por parte de algunos grupos de hombres, críticos con la idea tradicional de masculinidad. El hombre es una permanente huida hacia adelante. El hombre pocas veces se para a pensar por qué estoy haciendo estas cosas de esta forma, qué consecuencias tiene, en qué medida afecta a los demás. Pocas veces, no digo que no lo haga nadie, ni pocas veces. Ahora, una situación de maltrato, que es algo que se repite y que lo que busca es asegurar una situación de poder, de control sobre otra persona, necesita que previamente exista ya una desigualdad de poder. José Ángel Lozoya es educador sexual y pionero de esos grupos en Sevilla, al igual que la asociación Grupo de Hombres de Granada. Formada en 1996, la asociación difundió, tras el asesinato de Ana Orantes, un manifiesto en el que se pedía a los hombres una reflexión sobre la violencia que sufren las mujeres en todas las sociedades y un compromiso para acabar con ella. Yo no entiendo que yo, por el hecho de ser hombre y nacido en este país, tenga que ser corresponsable de esos energúmenos. Entiendo que no. Entiendo que cada cual tendrá que buscar su fórmula. Ahora, sí entiendo que provoca mucho que seamos hombres los que vayamos a decirle, tú eres un terrorista, tú eres un agresor, tú no tienes derecho a hacer esto. Les descoloca, porque de las mujeres se lo esperan. Realmente no somos todos los hombres contra todas las mujeres, mi punto de vista, sino hombres y mujeres, quizás menos hombres, que estamos por cambiar las cosas hacia unas relaciones más igualitarias, respetuosas, contra otros hombres y mujeres, quizás menos, pero también hay mujeres que están por no cambiar los papeles tradicionales y mantener las luchas de poder, ¿no? Y es que realmente los hombres se nos ha movido el sillón. Se nos ha movido el sillón, estamos totalmente descolocados en las relaciones con las mujeres. En la medida que las mujeres han dicho, estoy harta de esta situación y quiero una situación nueva, quiero un modelo nuevo. Los hombres en este momento se sienten muchas veces como atrapados en una situación en la cual no saben qué hacer. Una de las respuestas frente a eso es la violencia. Aparentemente, si uno mira desde afuera, el hombre violento aparece como un animal poderoso que intenta defenderse. Pero en realidad,
lo que nos muestra es que es un animal asustado, alguien impotente que no sabe qué hacer. Y creo que es importante esto, que poder ver que muchas veces en el ejercicio de la violencia lo que el hombre muestra es su impotencia. Es su impotencia y la pretensión de recuperar un poder que ya no tiene. Carmen Bernal es la imagen de la paz consigo misma. Sorprende comprobar cómo, a pesar de su tetraplegia, no siente odio ni rencor hacia nadie. Su pintura refleja optimismo. Tonos vivos, alegres, dan forma a una obra que nace sin irritación y que hoy llena su vida. Para mí lo que tiene sentido hoy en día es mi vida, ¿no? Y a veces trata de plasmar en mi pintura lo que es la mujer, lo que significa, el significado que tiene, el que no debe de ser un objeto para nada, ¿no? Sino somos personas y no tenemos por qué ser utilizadas. El brutal atropello de su marido fue la culminación de 3 años de matrimonio plagado de violencias, denuncias. Su exmarido fue condenado a 15 años de prisión, pero antes de cumplir la mitad de la sentencia fue puesto en libertad. Actualmente eso es un pasado. Y es un pasado y yo vivo mi presente y mi futuro. Y quiero vivir solo de mi pintura, de mis cosas, de lo que me rodea. Pero aquello forma parte del pasado. Sé que no puedo liberarme de ello en el sentido de que estoy aquí en esta silla, ¿no? Pero en cierto modo me libero de ello cuando no me lo recuerdan. Carmen lleva realizadas unas 30 exposiciones por toda España. La pintura es hoy su vida y su principal fuente de ingresos, junto a una única pensión de 40.000 pesetas que recibe para mantener a su familia. Carmen combate el rencor con agradecimiento hacia aquellos que le han ayudado a superar el momento más trágico de su vida. Mis hijos, bueno, ya lo supone todo, ¿no? Lo es todo, ¿no? A mi amigo Miguel le debo mucho, eso está claro. Siempre ha estado ahí, es mi mejor amigo. Y mi compañero igual, ¿no? Es el que me ayuda en casa, lo hace todo en casa. Y forma parte de mi vida. Entonces creo que en todos en concreto son, no sé, eso que te levanta diariamente y te dice, no, en vez de decirte no eres nada, todo lo contrario. Eres persona, eres algo y por ello tienes que luchar, ¿no? Carmen, desde su silla de ruedas, sueña con tener un coche adaptado para poder pintar en plena naturaleza. Hoy, por primera vez, se siente libre y dueña de su vida. Ahora tomo mis propias decisiones, hago mi vida, tengo mi trabajo. Entonces sí, me siento libre y bueno. Y dentro de mí, aunque mi cuerpo esté dormido, porque no se puede decir que yo digo que está dormida, simplemente mi alma y todo en mí está despierto, mi cabeza muy lúcida y me siento libre, claro que sí. El hombre tiene que ser distinto ante la mujer emancipada. Claro. Si no, pues evidentemente viviremos una situación de conflicto más o menos larga. Pero no creo que el conflicto se pueda eternizar, porque los cambios culturales tienen su tiempo, pero a la larga terminan imponiéndose. El conflicto además no es malo en la medida que es un factor del cambio. El conflicto tiene un sentido funcional muy claro, porque es el gozne sobre el que gira el cambio social. La mujer es la protagonista de este cambio, de esta revolución social que caracteriza el siglo XX. Su incorporación a todos los ámbitos de la sociedad hace rechinar algunos goznes y produce desajustes en las relaciones de pareja. La mujer avanza, pero los malos tratos siguen. Posiblemente no hayan aumentado. Antes eran un secreto de alcoba. Hoy son un problema público en todo tipo de sociedades, pero la vergüenza y el miedo hace que el número de denuncias sea todavía muy bajo en todo el mundo. ¿Hasta qué punto la sociedad tendrá que cambiar para que mujeres como Inés, Paqui, Asunta, Carmen, Juli, Paqui, Julia, Mar, Yolanda o Laura no sean maltratadas jamás? Trátame bien, te trataré bien.
quizá nos salvará la delicadeza, quizá nos salvará la delicadeza.